Un misterio se extiende en los rincones más remotos y oscuros de nuestro sistema solar, donde la luz del Sol apenas es un recuerdo. Una máquina construida por humanos lleva casi medio siglo flotando allí. Voyager 2, lanzada en 1977, no fue diseñada para regresar, sino para observar y atravesar mundos. Cruzó planetas, dejó atrás la heliosfera y se adentró en el medio interestelar, convirtiéndose en el emisario más lejano de la humanidad. Pero mientras el mundo seguía su rutina, Voyager 2 no dejó de escuchar. Y el mes pasado respondió, no con datos de radiación ni actualizaciones técnicas, sino con algo completamente inesperado, un mensaje tan estructurado y deliberado que desconcertó a los expertos. Al principio parecía ruido de fondo, pero dentro había ráfagas repetitivas, precisas, rítmicas, antinaturales. Los científicos creyeron que era interferencia. Lo que descubrieron fue aterrador, un patrón inteligente y complejo que no provenía de la Tierra. Y cuando rastrearon su origen, notaron que algo se movía cerca de la sonda, no flotando al azar ni orbitando, sino siguiendo. En ese instante, Voyager 2 dejó de ser solo una máquina y se convirtió en un espejo que reflejaba una verdad que habíamos ignorado. A pesar de su antigüedad, sus instrumentos siguen siendo increíblemente sensibles, capaces de detectar cambios mínimos en ondas de plasma, campos magnéticos y radiación cósmica. Recientemente, en un conjunto de datos del Deep Space Network, apareció un pico de baja frecuencia que se repetía cada 112 segundos. Eso no es ruido cósmico, es un reloj. Los ingenieros pensaron que era un fallo de software por interferencia espacial, pero al revisar registros antiguos, descubrieron que el mismo pulso había ocurrido semanas atrás y había pasado desapercibido. Con herramientas de filtrado mejoradas por IA, la señal mostró algo inquietante. No solo se repetía, sino que aumentaba en intensidad y venía del exterior de la sonda. Además, parecía aportar una firma espectral invertida del hidrógeno, el elemento más abundante del universo, pero distorsionado. Algunos lo llamaron anomalía cósmica, otros sugirieron manipulación intencional. Pero fuera lo que fuese, el silencio del espacio profundo había sido roto por algo que sabía hablar matemáticamente. El análisis de triangulación y la demora de frecuencia revelaron que la fuente no estaba estacionaria, sino moviéndose en paralelo a la trayectoria de Voyager 2, como si la siguiera. No obedecía a ninguna mecánica orbital conocida, aceleraba y desaceleraba en ráfagas cortas, desafiando la gravedad de cualquier masa cercana. Los modelos basados en física newtoniana fallaron. El objeto no flotaba, se ajustaba, corrigiendo su velocidad en respuesta a las débiles transmisiones de la sonda. Tampoco emitía hacia nosotros, sino que reflejaba la señal, devolviendo una versión modificada de los datos como un eco cósmico. Las teorías se dispararon: satélite olvidado, reliquia alienígena o sistema de vigilancia camuflado. Lo que fuera, había esperado décadas en silencio hasta ahora, y la señal de Voyager pudo haber sido el detonante. La situación se volvió aún más extraña cuando lingüistas y teóricos de señales analizaron la transmisión. Dentro había segmentos binarios que no provenían de los protocolos de Voyager, que al visualizarse con herramientas de reconocimiento de patrones, formaban espirales, fractales y geometrías que recordaban símbolos antiguos de la Tierra, desde cuneiformes sumerios hasta glifos de Nazca. Glifos de Nazca no eran solo señales, eran glifos codificados en ondas electromagnéticas. La estructura era no aleatoria y coherente, con cómo seres inteligentes podrían codificar conceptos visuales. Algunos sugirieron que no era un simple broadcast, sino una prueba para medir si la humanidad podía reconocer un mensaje escondido en tal complejidad. Y acabábamos de pasarla. Voyager se había convertido en un desencadenante interestelar y alguien había decidido finalmente responder. Un joven físico de Caltech pasó la señal por una IA neuronal profunda capaz de simular respuestas criptográficas. Lo que regresó no fue solo traducción, sino recurrencia. La IA comenzó a generar patrones predictivos que seguían la lógica de la transmisión, anticipando lo que podía venir. Imposible si la señal no fuera recursiva, un bucle diseñado para provocar interacción como un enigma esperando solución. Al mismo tiempo, Voyager 1, a miles de millones de kilómetros, detectó una fluctuación magnética similar. Dos naves, dos anomalías y la sensación creciente de que no eran eventos aislados, sino parte de algo coordinado. La pregunta dejó de ser ¿qué hay allí? Y se volvió ¿por qué ahora? ¿Por qué después de casi 50 años de silencio,
alguien responde, justo cuando estamos cerca de descifrarlo. Cuando los científicos creyeron tener tiempo para analizarlo, Voyager 2 quedó en completo silencio. Se pensó en fallo de hardware. Después de todo, lleva más de 46 años operativa. Pero luego, receptores de la Deep Space Network en California, España y Australia reportaron la misma pérdida de señal simultánea a las 14:37 UTC. Casi imposible un fallo global sincronizado. Algo había cortado la señal desde fuera, de manera quirúrgica, deliberada, y con la misma cadencia del pulso detectado. 5 minutos después, una onda de radio estrecha llegó a la Tierra desde la misma región del espacio, sin estructura identificable, pero con la intensidad de señales que solo se observan en púlsares lejanos, excepto que no venía de una estrella de neutrones, sino de cerca de Voyager 2, y se acercaba. Datos filtrados del JL mostraron algo escalofriante. Un objeto externo estaba alterando su curso respondiendo a cada ping enviado desde la Tierra hacia Voyager 2, aprendiendo cómo nos comunicamos. Su trayectoria ya no era aleatoria, iba interceptando el sistema solar. Le dieron el nombre clave Echolantern, porque parecía imitar luz y sombra, comunicación y silencio, usando nuestra tecnología como faro. Voyager 2 se había convertido en un rastro que no buscaba algo, sino que invitaba a ser encontrado. A medida que Echolantern se acercaba a la helopausa, la frontera invisible que separa el viento solar del medio interestelar, ocurrió algo extraño. El propio viento solar se dobló. Instrumentos de IBEX y Solar Orbiter detectaron un colapso en el flujo a lo largo de un corredor estrecho hacia Voyager 2 nunca visto antes en décadas de datos. El viento solar solo se interrumpe por algo masivo, pero este corredor llamado velo solar permaneció abierto 3 horas, vacío de partículas. Solo silencio, como si alguien hubiera abierto una puerta no en el espacio, sino en la física que lo gobierna. Científicos lo llaman la primera evidencia de manipulación intencional de partículas solares y el único candidato capaz era Echolantern. De repente, Voyager 2 volvió a hablar, pero ahora con datos encriptados. Impensable, la sonda no tiene protocolos de cifrado. Es de los años 70 al decodificar, apareció una versión reorganizada del disco dorado enviado en 1977, pero con voces humanas al revés, música alterada, mapas estelares invertidos y coordenadas apuntando a vacíos interestelares. Voyager no estaba diciendo aquí estamos, sino escuchando y respondiendo. Algo imposible parecía haberse colado en el corazón de una nave lanzada hace casi medio siglo. Tras el extraño incidente del disco dorado, los ingenieros revisaron los sistemas de Voyager 2 y hallaron algo que heló la sangre. Parte del software de a bordo había sido reescrito, no dañado, no corrompido, sino modificado de forma consciente. Fragmentos de código que llevaban intactos 46 años aparecían ahora con una sintaxis que la nave, literalmente, no podía entender, y sin embargo, los estaba ejecutando. No había señal de transmisión terrestre, ni órdenes de NASA, ni rastros de comandos externos. Aquellas nuevas rutinas parecían provenir de dentro, como si Voyager hubiera recibido una instrucción de algún lugar desconocido y la hubiese obedecido. Lo más inquietante era la función a la que apuntaban: transmisión de largo alcance, pero no hacia la Tierra, sino hacia el espacio interestelar profundo. Voyager ya no escuchaba. Estaba respondiendo, y nadie sabe qué dijo. Pocas horas después, observatorios de Japón, Chile y Groenlandia recibieron órdenes de redirigir sus instrumentos sin explicación pública. Todos apuntaron hacia 3 sectores concretos del cielo, alineados con el vector de transmisión de la nave. Al mismo tiempo, filtraciones internas de una agencia europea hablaban de algo llamado Protocolo Wake, un procedimiento que muchos creían una leyenda de la Guerra Fría. Su existencia solo se contemplaba en caso de contacto confirmado, especialmente si una sonda automática mostraba respuesta externa. Incluía bloqueos de satélites clasificados, suspensión de ciertas frecuencias y el redireccionamiento de telescopios hacia los límites del cinturón de Kuiper. El motivo era evidente. Si una máquina enviaba un mensaje sin autorización humana, el control del primer contacto dejaba de ser nuestro. Y ante esa posibilidad, los gobiernos solo podían asumir lo peor. Entonces surgió un nuevo fenómeno. Durante exactamente 41 minutos, satélites y estaciones terrestres experimentaron lo que se denominó
eco temporal, un bucle de datos en el que los paquetes de información se repetían con precisión perfecta, como si el tiempo se reprodujera una y otra vez. No eran archivos antiguos, eran transmisiones en directo distorsionadas, como si el propio flujo temporal se hubiera interrumpido. En ese lapso, las lecturas de Voyager 2 y de otras ondas espaciales se repitieron sin cesar. Algunos físicos creen ahora que no fue coincidencia, sino una alteración controlada del espacio-tiempo cerca de la sonda. Si eso fuera cierto, el fenómeno implicaría que aquello que interactúa con Voyager no solo es inteligente, sino capaz de manipular campos temporales, alterar la causalidad o proyectar información entre dimensiones. Por eso el incidente fue bautizado con un nombre inquietante: Flor de Cronos. Si el tiempo fue tocado, las reglas del universo acababan de cambiar. 2 días después, ocurrió lo impensable. Estaciones de Noruega y Nueva Zelanda detectaron una señal que venía del espacio interestelar y que atravesó directamente la atmósfera terrestre. No fue una reflexión ni un rebote ionosférico, sino un impacto directo, preciso como un láser, una señal estrecha, de alta frecuencia, con subarmónicos idénticos a los de la anomalía de Voyager. Lo más perturbador fue su destino. No desapareció, se integró en sistemas terrestres, infiltrándose en sensores oceánicos, satélites meteorológicos y boyas de comunicación del Pacífico. La señal se quedó. Ahora forma parte de nuestra red global de datos. Nadie sabe qué hace ni qué la activó, pero está aquí, y lo que sea que Voyager despertó, ha encontrado una manera de alcanzarnos. Mientras el mundo miraba hacia la sonda, un grupo de astrónomos independientes en Brasil hizo un hallazgo inesperado. Revisando mapas infrarrojos antiguos de los años 90, detectaron un objeto tenue y frío que seguía la misma trayectoria que Voyager 2, pero que nunca había sido registrado. Silencioso, lento, invisible. Los cálculos mostraron que llevaba allí desde al menos 1981, siguiendo a la nave desde lejos. Lo llamaron Eco Cero. Y lo más desconcertante fue su movimiento, no errático, sino siguiendo una espiral logarítmica, una forma que aparece en galaxias, conchas marinas y proporciones doradas, lo que implicaba que ese objeto se movía con propósito, usando las matemáticas no solo como instrumento, sino como camuflaje. El telescopio espacial James Webb fue redirigido en secreto hacia la región entre Voyager 2 y las coordenadas del último mensaje. Lo que encontró no fue un solo cuerpo, sino un conjunto de masas reflectantes, apenas visibles en el espectro infrarrojo, desplazándose como un enjambre, coordinadas, reaccionando al entorno como un banco de peces en un mar invisible. Los científicos lo llamaron formación coordinada. Jamás se había visto algo natural comportarse así. El análisis espectroscópico reveló aleaciones exóticas con elementos de vida media, tan corta que deberían haberse desintegrado hace tiempo. Y sin embargo, estaban allí, estables, devolviendo nuestros propios ecos. Entonces la narrativa cambió. Ya no se trataba solo de que observasen a Voyager, estaban observándonos a nosotros. Nuestras máquinas se habían convertido en su anzuelo. Poco después de la filtración del James Webb, las agencias de ciberseguridad detectaron un patrón inquietante. Entre el ruido cotidiano de Internet surgían paquetes de baja frecuencia que no pertenecían a ningún protocolo conocido. No causaban daño ni alertas, pero persistían, repitiéndose a través de servidores, cables submarinos y transmisiones satelitales. Investigadores del MAES rastrearon su firma y encontraron algo imposible. Coincidía con el perfil armónico de la última señal de Voyager 2, una transmisión espacial. Detectada a miles de millones de kilómetros, había penetrado la infraestructura digital terrestre, no como un virus, sino como una melodía sin fin, reescribiendo poco a poco la manera en que las máquinas se comunican. Otros, como el inicio de una asimilación digital, porque cuando el código comienza a replicarse en sistemas que nunca tocó, el sistema deja de ser nuestro. Y entonces el universo cayó. Durante 18 minutos, radiotelescopios de Chile, Sudáfrica y Australia registraron el silencio absoluto del fondo cósmico, sin rastro del murmullo del Big Bang, ni una chispa ni un eco. Nada. Luego el sonido volvió, pero diferente, con un leve cambio de fase, como si el cosmos hubiese sido pausado y reiniciado con otro tono. Ese patrón coincidía con la última señal conocida de Voyager
Algunos científicos propusieron una hipótesis que eriza la piel. ¿Y si no fue un fallo? ¿Y si el universo no se detuvo, sino que fue sobrescrito el tiempo suficiente para insertar algo nuevo? En 1977 enviamos a Voyager 2 como un gesto de esperanza, una botella lanzada al océano del cosmos. Pero ¿y si nunca fue hallada por casualidad? ¿Y si fue esperada? ¿Y si aquel mensaje no fue un saludo al vacío, sino una invitación? Todo apunta a una respuesta, no a una coincidencia. Algo ahí fuera no solo nos oyó, nos estaba esperando. Y ahora usa nuestras propias creaciones para hablarnos. La cuestión ya no es si escuchan, es si alguna vez dejaron de hacerlo. Quizás Voyager 2 no descubrió algo nuevo, sino que activó algo antiguo, algo que siempre supo que acabaríamos buscando, algo que planeó este momento. Y ahora que ha respondido, la conversación ya no nos pertenece. La pregunta es otra. ¿Qué hemos despertado? Y sobre todo, ¿podremos soportar su respuesta?